Bueno, vamos a iniciar grabando y vamos a poner nuestra presentación del día de hoy sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Aquí está. Muy bien. Bien. Bueno. Bien, el día de ayer habíamos visto que eran los deberes formales, ¿verdad? Y habíamos dicho que existían, pues, algunas condiciones que la normativa nos daba en relación a estos deberes formales, es decir, aquellas obligaciones que están o forman también parte de la obligación tributaria, ¿sí? Es decir, no solamente tengo una obligación de pago, sino que también tengo que cumplir con algunas condiciones que la norma o el legislador las reconoció como unos deberes formales. Para hablar, digamos, súper resumido, habíamos hablado de requerimientos de información, ¿verdad? De que hay que inscribirse en el RUC, de que hay que llevar una contabilidad, de que hay que presentar las declaraciones y hay que cumplir cualquier otro tipo de deber que pudiese, pues, nacer por ahí y que el Servicio de Rentas Internas, pues, necesite recabar, digamos, información. Eso se determinará con el tiempo porque, como sabemos, las normas siempre están en constante cambio, en constante evolución, en modernización, ¿sí? Y pues esa información cada día, pues, se puede estar tabulando bajo diferentes, digamos, acepciones o conceptos que se considere a nivel legislativo o a nivel administrativo por parte de la administración tributaria. Habíamos hablado de un deber de que la administración podía inspeccionar, controlar, verificar ciertas actuaciones alrededor de esta obligación tributaria, sí, que está fundamentada en el primer deber formal, que es el de información, ¿no? De esta información, si está actualizada, si realmente existe, si realmente es válida, si realmente es parte de todo el proceso, digamos, de tributación o del manejo de los tributos de personas naturales, jurídicas, asociaciones, sujetos pasivos de la obligación tributaria. Habíamos hablado que podía haber esta inspección o verificación y que tenía la obligación ese sujeto pasivo de exhibir las declaraciones, los informes, los libros contables, libros tributarios que se puedan manejar, digamos así, documentos de soporte y que también tenían, ¿no? La potestad, la administración de pedirle aclaraciones, ¿sí? O, digamos, cualquier solicitud que permite esclarecer el manejo de esa documentación. También que tenían la obligación de concurrir a la administración tributaria cuando pues les sea oficiado, ¿no? Se les envía un oficio o una comunicación o una notificación, pues es un deber formal acudir ante la administración tributaria, ¿sí? Para poder, digamos, conocer sobre qué es lo que nos están llamando y más que nada poder responder con toda la transparencia del caso a la administración tributaria. Habíamos hablado que la consecuencia que se tenía a través del incumplimiento de estos deberes formales eran pues sanciones de responsabilidad pecuniaria
para esos sujetos pasivos o personas naturales que, digamos, sin perjuicio de otras responsabilidades, ¿verdad? También puedan tener otro tipo de sanción, ¿no? Y también a personas jurídicas que, digamos, a través de sus representantes legales, tendrán que responder, ¿no? Luego habíamos dicho que también la administración tributaria tenía la potestad de llamar a terceras personas vinculadas a los tributos de un determinado contribuyente. A esto se le llama cruces de información, ¿sí? Y sobre el cruce de información, que es la forma en que opera, digamos, la administración tributaria, con bases de datos, con estadísticas, con digamos, información que se genera quizás en otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, tienen información cruzada con la aduana, con la banca, para el tema de los lavados de activos. Tienen algunos convenios con algunas instituciones, ¿no? Con fiscalía, con algunas entidades que, digamos, puedan proporcionar ciertos elementos que a la administración tributaria le genere alertas, sistemas de alertas en donde, digamos, puedan ellos tomar un indicio para realizar una inspección o para hacer un control, digamos, mucho más acertado en cuanto al pago y manejo de los tributos. Bien, estas personas, pues, pueden ser personas naturales obligadas a comparecer como testigo, ¿sí? O personas jurídicas donde tienen que proporcionar informes, ¿no? ¿Qué tipo de informes? Por ejemplo, las auditorías internas, ¿no? Que se hacen eh, eh, las auditorías que hacen las compañías, ¿no? Los informes de los, ¿cómo es que se llaman los? Me olvidé del nombre, vaya. Eh, de los que realizan los comisarios, ¿ves? Ahí está. Los comisarios, informes de los comisarios, ¿no? Ellos revisan, ¿no? Todas las actuaciones que se ha hecho en determinado ejercicio fiscal y las auditorías también arrojan recomendaciones tributarias. Y la administración tributaria puede pedir estos informes, ¿no? Y decir, ¿sabe qué? Usted tiene que corregir esta aplicación de esta norma técnica tributaria, si está mal empleada y tiene que ser un correctivo, por ejemplo. No se lo hace y eso de ahí genera un conflicto, digamos, tributario. Y si no se lo cogió, pues entonces, y si no se lo aplicó, como se hicieron las recomendaciones por parte de esas personas, ¿verdad? Entonces significa que ellos mismos han generado el problema, ¿no? Entonces, deberán tomarse los correctivos y deberán hacerse, pues, digamos, la aplicación necesaria, ¿no? Entonces, para eso es precisamente estos deberes formales, ¿no? Muy sabiamente establecidos por el legislador, ¿no? Esta es una parte muy técnica, ¿no? O sea, de operatividad. De operatividad de la administración tributaria. Pero fíjense ustedes, se lo refleja a través de deberes formales la carga o la responsabilidad del sujeto pasivo, ¿no? Muy bien. Dijimos que la información, que era el primer requisito que había que cumplir, ¿verdad? Existía cierta información que no era necesaria requerírsela a determinadas personas, precisamente por un conflicto que puede existir de intereses, ¿sí? Que evidentemente no va a aportarnos en esa información, digamos, con certezas, ¿no? Más bien con subjetividades y no con objetividad, que la ley pues está obligada a buscarlo, igual que el juez, igual que cualquier, digamos, proceso, sea en sede administrativa o en sede judicial, que determine realmente el cometimiento de alguna infracción dentro de la materia tributaria. Entonces, dijimos que los ministros de cultos, ¿no? Los sacerdotes o los pastores, como se los quiera llamar a estas personas, pues que manejan diferentes religiones, no quiero incluir a las sectas, ¿eh? Pero a los cultos, ¿no? Julio se ríe.
Sí, todos tienen espacio, ¿ves? Entonces, muy bien. Pero, fíjense, es importante, ¿no? Saber que, digamos, existen personas que, digamos, en su ética profesional, sobre todo, ¿verdad? Y en su moral, digamos, también, porque el cónyuge, los hijos, eh, los hermanos, los padres, los abuelos, ¿sí? Los cuñados políticos, inclusive, ¿ven? Tienen tal acercamiento que en definitiva sonaría muy mal, ¿verdad? Que ellos pues participen de la entrega de una información que el día de mañana puede ser inexacta, porque es así, o sea, como les decía, no siempre el cónyuge sabe sobre qué trabaja su cónyuge, ¿no? Ni la operatividad, ni nada, o sea, su esposo sale a trabajar y punto, ¿no? O sea, eh, no necesariamente tiene que ser el dueño de la empresa, ¿no? Y si es el dueño de la empresa, aún la cónyuge del dueño de la empresa tampoco llega a saber todo lo que pasa ahí, porque ni el dueño de la empresa sabe todo lo que pasa en su empresa, ¿ven? Entonces, se torna bastante complicado. Pero bueno, en todo caso, la norma los califica, o mejor dicho, los excluye de requerirles este tipo de información, ¿sí? Precisamente porque se sabe lo delicado que resulta, pues, digamos, obtener información por parte de estas personas, ¿no? Nadie puede inculparlo, ¿no? Eso también pasa digamos, en otros aspectos del derecho, en donde no se aceptan, pues, los testimonios, por ejemplo, de familiares, porque sabemos que existen conflictos de intereses, existen sentimientos encontrados, existen situaciones que más bien enredarían que aclararían cualquier tipo de situación. Entonces, les contaba ayer, ¿no? Del caso del que asesinaron en el Plaza Navona, ¿no? Este señor que le encontraron $250,000 sin justificar. Fíjense ustedes que él estaba tomándose un café con su esposa, ¿ya? La esposa enloquece y todo lo demás, ¿verdad? Porque obviamente no puede ser por otra reacción, ¿no? En definitiva, ella, fíjense, tuvo que haberle abierto la puerta a la policía para que hagan las investigaciones, ¿no? Y encuentran el dinero y probablemente pues ella dijo, no sé, tenía este dinero aquí, ¿sí? No necesariamente va a saber por qué, cómo, cuándo, dónde y quién le entregó este dinero, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, así son digamos, los casos. Gracias a Dios, en la vida real eh, me permite a veces tomar estos ejemplos, ¿no? Para traerlos aquí a debatir en tiempo real y con la norma, pues, que tenemos ahora que estudiar. Bien, habíamos hablado de unos requisitos para requerimiento de información de las inspecciones que se puedan realizar. Sí, y entonces habíamos explicado que lo que se requiere debe tener relevancia tributaria, ¿no? Es decir, sobre los aspectos tributarios, información de los tributos. Somos del Servicio de Rentas Internas, venimos a revisar el pago del impuesto a la renta del año 2018 hasta el 2019. Ya, eso venimos a inspeccionar. Es específica, debe de ser muy puntual. No es que aquí le venimos a revisar todo lo que queremos revisar, ¿sí? Eh, ese es un requisito que debe cumplirse, ¿no? Debe ser razonable, ¿sí? Y enmarcado en la ley que se le solicite, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le voy a pedir que me faciliten dónde están las facturas y dónde las facturas generadas y dónde están, por ejemplo, los comprobantes de retención, ¿ya? Entonces, voy a revisar los documentos, las retenciones, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esos documentos pertinentes, ¿no?
respetar el derecho a la defensa, ¿sí? Porque es un procedimiento de índole administrativo y que definitivamente pues la administración está obligada a determinarlo, es decir cómo es su procedimiento mediante una resolución administrativa que organice ese procedimiento paso a paso, ¿sí? Que de tal forma que el abogado de ese contribuyente permita pues revisarlo y saber que se están siguiendo los pasos adecuados a la obtención de esa información. Requerimientos y respuestas que deben ser dadas por escrito, habíamos dicho, pues derecho público, todo por escrito, nada verbalmente, porque eso no existe, y si existió y no se registró a través de una documentación, pues lo más probable es que, digamos, tengamos una consecuencia de que no se produjo, ¿no? Y será difícil de probarlo. Entonces es importante generar la documentación que permita ver las actuaciones frente a estos procesos, digamos, de inspección que es potestad de la Administración Tributaria. Habíamos explicado también que se tenía que hacer el levantamiento de un acta, ¿sí? Es decir, en esa actuación, en ese proceso de inspección, pues las partes dejarán por sentado, ¿verdad? En un acta, qué actuaciones se han dado, ¿no? Y ahí es donde podemos empatar también este debido proceso o derecho a la defensa, ¿sí? Que nos garantiza, pues, este procedimiento. Habíamos dicho que los tipos de sanciones que se podrían producir por la falta de cumplimiento de algunos de estos deberes formales, pues eran la clausura, el cierre de las actividades, o las multas, que era el cálculo de una suma de dinero que debía pagarse por el incumplimiento, y que eso estará establecido asimismo también mediante instrumentación o resoluciones internas de la administración tributaria, a fin de que el régimen sancionatorio esté debidamente esclarecido. Es decir, ustedes saben que el régimen sancionatorio es un marco general, ¿sí? Pero debe existir los hechos o las tipificaciones propias de las materias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos en términos generales, las multas que establece, por ejemplo, el ATM, ¿sí? Están establecidas por la ATM, ¿sí? Entonces, en la administración tributaria también, ¿no? El que no haya actualizado el RUC, el que no haya presentado la documentación o la declaración de tributaria, será acreedor a una multa. ¿Y cuál es el procedimiento o cálculo de esa de esa actuación, ¿no? que ha producido, pues, digamos, esta situación, ¿no? de sanción. Luego, habíamos hablado de que existe un procedimiento de determinación establecido en el Código Orgánico Tributario. Ya lo vamos a ver cómo se da ese proceso de determinación, pero básicamente decía, bueno, las declaraciones tributarias ¿sí? Podrán hacerse de tres formas. Una, que la va a realizar directamente el sujeto activo del tributo, que es la administración, y que les ponía un ejemplo como el municipio, ¿no? Cuando liquidaba el impuesto predial, ¿no? Entonces ellos, a través de el valor o del catastro, del valor catastral que tiene identificado la administración municipal, va a aplicarle una fórmula, le va a sacar un porcentaje o va a multiplicar lo que quiera multiplicar, sacará y va a dividir, ¿verdad? Y extraerá un valor que refleje, pues, el pago de ese impuesto.
Luego habíamos dicho que también podía darse, y esto se da, por ejemplo, en el impuesto a la renta, en el impuesto al IVA, en el impuesto al ICE, que es la declaración por parte del sujeto pasivo de la obligación, es decir, que él hace su propia declaración, autodeclara, autodeterminación, y que por lo general se lo realiza a través de los formularios en donde yo proveo de la información que para la administración tributaria será la viable para poder liquidar el tributo. Y finalmente habíamos hablado de una forma de cálculo también que se llama formas de la forma presunta o presuntiva, ¿sí? Que puede también implementar la administración tributaria. Es decir, y había puesto el caso en que existían, ¿no?, algunas tablas presuntivas en donde ya la administración tributaria, en base a todas las actividades económicas que tiene registrada, ¿verdad?, va a poner un cálculo de más o menos, ¿sí?, ingresos, ¿no?, en un ejercicio fiscal, y que, digamos, quien se le inicie este proceso de determinación deberá probar con los documentos necesarios si es que ha tenido realmente ingresos grabados o si es que no han procedido, pero algún incumplimiento, sea de carácter formal o sea de carácter tributario, que pueda inclusive trascender a la responsabilidad penal, pues es la que va a reflejar ese procedimiento de determinación. Entonces hasta ahí nos habíamos quedado con los deberes formales y ahora tenemos derechos, ¿no? Derechos y otras obligaciones que pueden tener también los contribuyentes, ¿no? En esta obligación tributaria, sí, y yo les había dicho que ya sabemos qué es la obligación, ya sabemos cuáles son esas otras obligaciones que, digamos, podíamos identificar, ¿no?, que es estas que acabamos de repasar, de deberes formales. Y entonces el legislador, ¿sí?, dice, bueno, también tengo que darle derechos a este contribuyente, a este sujeto pasivo. Debo de hacerlo en virtud de que pueda, digamos, también tener un camino de actuación. Ya hemos visto el camino de actuación de la administración tributaria, ¿sí? Y la administración tributaria pues tiene todas estas modos de extinguir, tiene un montón de situaciones que ya las hemos visto, ¿verdad? No voy a ahondarlas, digamos así, sino que ya ustedes tienen el conocimiento de cómo se dan, ¿no?, o sea, estos tributos que están diseñados, qué requisitos deben de cumplir y demás. Ok, eso es a beneficio de la administración tributaria para el manejo de la política económica y la política pública necesaria, digamos, en los aspectos económicos. Bien, pues el primer derecho que debe tener cualquier contribuyente, sí, además del que ya vimos que era el derecho a la defensa, ¿verdad?, en las inspecciones que nos pueden realizar o las determinaciones, ¿sí? También tengo el derecho de dirigir quejas, peticiones individuales o colectivas, consultas, reclamos y recursos. Entonces ya aquí se abre la puerta, ¿verdad?, a la parte procesal, administrativa, sí, y judicial, ¿no?, que, digamos, ya vamos avanzando en nuestro sílabo, ¿no? Y bueno, pues este derecho a dirigir peticiones o a recurrir, son los dos derechos que se tienen realmente, así se denominan, ¿no? Derecho a recurrir, es decir, hacer un reclamo, hacer un recurso, o hacer peticiones, ¿sí? El derecho de petición, que ustedes saben, está reconocido por nuestra Constitución, ¿sí? Nuestra Constitución,
Y bueno, pues usted sabe en primer lugar que el derecho de petición, ya ustedes ya han visto constitucional, ¿sí? Eh, Sabemos que el derecho de petición está justamente basado en la afectación de cualquier principio constitucional, ¿no? Que pueda afectar a estos contribuyentes, ¿no? Entonces, aquí volvemos la mirada ¿a qué? A la base del derecho tributario. ¿Y cuál fue la base del derecho tributario a la cual lo revisamos? ¿No? Revisamos los principios tributarios, ¿sí? Y hacia allá, digamos, debemos orientar quizás las peticiones tributarias. Y digo quizás, sí, porque ustedes saben que existen los suficientes, digamos, las suficientes vías de acceder a resolver, digamos, los problemas en materia tributaria y en materia administrativa, ¿sí? Lamentablemente los abogados han abusado de esta regla de poder, digamos, ejercer o abusar del ejercicio del derecho de petición, que queremos que la Corte Constitucional nos bendiga todo lo que se nos ocurre. Y eso no es así. La administración tributaria y la administración pública en general, sí, ha podido abrir las vías necesarias y realmente este derecho de petición surgirá por la afectación directa de un derecho constitucional reconocido por la Constitución y que verdaderamente se ve afectado. Pero bueno, en todo caso, está ahí, sí, el derecho de petición es parte de los derechos que también se le pueda reconocer, es decir, no es que el legislador cierra la vía, sino que el legislador lo que dice es, usted puede llegar hasta esta vía, ¿sí? Que si no se puede resolver el conflicto, ¿sí? Porque faltan elementos legales que permita, ¿sí?, esclarecer el problema, digamos, tributario que pueda estarse ventilando en sede administrativa o en sede judicial, y que sabemos que no lo podemos resolver ahí, muy probablemente estará mucho más arriba, que será por una garantía constitucional, ¿sí? Y por eso es que permite y deja abierta, digamos, esa posibilidad. Y la doctrina tributaria no la descarta, no la separa, no dice no la toque, ¿sí? Dice es una posibilidad, más no significa que siempre deberá ser usada, ¿ok? Entonces eso hay que tenerlo muy claro, porque eso es una pregunta muy recurrente que me hacen en las capacitaciones que doy sobre derecho administrativo y sobre derecho tributario, y sobre derecho público en general, ¿ya? Y entonces dice, bueno, ¿cuál es el límite, no? ¿Cuál es el límite que yo tengo para poder medir si es que debo irme al ejercicio de este derecho de petición? Y de hecho, ustedes que están ya por graduarse y todo lo demás, también son temas que se los explica o digamos, se los toma dentro de los exámenes complexivos. Son temas de examen no solamente en la parte constitucional, sino también en la parte administrativa. Y también hay casos prácticos, fíjense ustedes, ¿no? En donde muy probablemente les pongan a resolver. Y sí hemos tenido casos, y yo, bueno, he estado en más de una universidad en donde he podido, digamos, ver, y casi siempre me van con la solución de una acción de protección, y les tengo que decir con el dolor del alma, ¿no? Le digo, no vas a aprobar, porque tú primero tenías que haberme descartado todas las vías de los recursos administrativos o judiciales que tenían que ser revisados para saber si es que yo podía llegar a la acción constitucional. Te fuiste por el camino más fácil. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque esa acción de protección, ¿sí? No puede ser el camino más cómodo para el abogado. Es todo lo contrario. Es el último camino al que usted debe de ir. ¿Sí? Es el último. No es el primero. Si usted ve que la situación se complica, por ejemplo, yo tengo un caso ahorita. Tengo un caso en donde hay jurisprudencia
hasta más no poder desde el año 1 que existe, digamos, el derecho tributario. ¿Okay? Y no el derecho tributario, bueno, tiene mezcla del derecho tributario, pero es del derecho administrativo realmente. Y fíjense ustedes, y tengo un problema en donde la entidad no quiere entender una figura jurídica que tiene muchos años de aplicación y que no se lo ha inventado el abogado Vela, y que lo dicen todos los libros. Me he comprado todos los libros que ustedes se puedan imaginar para poder resolver este caso y decirle, oiga, aquí dice la doctrina, o sea, la ley no está confusa. ¿Por qué usted tiende a confundirla? Entonces, claro, ahí sí violentan mis garantías constitucionales, ¿sí? La del debido proceso, es decir, no le da la gana de resolverme en derecho, ¿sí? Y obviamente está afectando mis intereses. Y además hay afectación económica, fíjense ustedes, porque eso es lo importante de esta acción de protección. La acción de protección no solamente estamos hablando de que, oiga, me han afectado mi derecho constitucional al trabajo, no, ¿ya? Yo tengo que probar que realmente ese derecho constitucional reconocido, que es tan amplio, ¿sí? Me ha afectado de tal forma, ¿sí? Que me ha perjudicado económica, moralmente, me ha traído trastornos, me ha puesto en una situación en donde no tengo para dónde moverme, ni para aquí ni para allá, ¿sí? Entonces, apaguemos por favor, Bonita la ceja de ella. apaguemos los micrófonos. Estoy viendo. Mira la ceja. Chicos, Dijo no alcanzo a ver. Denise, por favor, apague eso. Ya. Bien, entonces, retomo, ¿no? Que créanme que a veces las interferencias son tan altas que lo desconcentran a uno. Entonces, ven, esa es la esencia de esta acción de protección. Esta acción de protección no se la puede aplicar de manera arbitraria, ¿sí? No podemos hacerlo y no estamos, o sea, tenemos que ser muy éticos al momento de, digamos, tener al frente un cliente en donde, fíjense ustedes, vengan y digan, esto de aquí pasa por una acción constitucional. Yo siempre, como digo, cuando he estado en la administración pública, yo soy una bruja, les digo, ¿no? Y bueno, y ese concepto en el que me pongo es precisamente en el concepto de ser una persona que tiene que hacer funcionar las reglas que el derecho nos permiten, ¿sí? Entonces, si yo tengo vías de administrativa y tengo vías judiciales, tengo que ver la forma de agotarlas en ese sentido. Sí, esto es, digamos, lo primero que un abogado debe de pensar, ¿verdad? Es, bueno, ¿cómo puedo yo acceder ante la administración? Y cuando veamos qué es la administración tributaria, ustedes van a ver que la administración tributaria, de hecho ya les he comentado, ¿no? Es una administración bastante amigable. Es una administración a la que usted puede tocarle la puerta y puede entrar, ¿sí? Salvo que exista alguna cabeza que no quiera hacerlo, ¿sí? Y que obviamente no merecería estar en ningún puesto público si no es capaz de atender a un ciudadano, ¿ya? Entonces, en efecto, sí, usted puede acceder a la administración pública. ¿Y por qué no podría acceder a la administración tributaria? Irle a decir y explicar, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, cómo están pasando las cosas, que usted quiere colaborar, que tiene toda la transparencia. Por eso le digo, si le toca la puerta, sí, usted no se va a tirar por la ventana. No hay necesidad de hacerlo. ¿Sí? Y entonces el abogado tiene que ser siempre un medio de resolución o de resolver los problemas que tiene de sus clientes. Nosotros resolvemos problemas ajenos, ¿sí? Eso es lo que hacemos, los resolvemos. No es que nosotros intentamos, nosotros tenemos que resolver, ¿sí? Tenemos que resolver, tenemos que dar resultado. Ah, que el resultado no es el que esperaba el señor, bueno, pero en el camino se va construyendo una solución, ¿sí? ¿Con qué? ¿Con qué armas? Con la ley. ¿Ven? Con la ley.
Entonces, yo tengo que darle los escenarios y decirle, oiga, hay clientes que quieren, voy a ir a pelear con esta gente porque ya me cayó mal, porque ese director que me cerró la puerta o que no me abrió, que me dijo esto, me miró feo. O sea, vamos por partes, ¿sí? Tenemos que ver, tenemos que analizar el contexto. ¿Ven? Ayer justamente estaba recibiendo una conferencia, estos webinars que se han puesto tan de moda, ¿no? Ahora y que estamos en constante capacitación gratuita, imaginen ustedes, hay que aprovecharla. Y entonces se escuchaba sobre la evolución del derecho informático, de las nuevas modalidades, de los nuevos abogados, analistas de datos, ¿sí? Analistas de situaciones jurídicas nuevas, establecidas en que yo, como les dije, ¿no? El COVID nos hizo saltar un paso tan grande que es el teletrabajo. El teletrabajo hace muchos años atrás está implementado en todas partes del otro lado del mundo, ¿sí? Del otro lado de nosotros, ¿ya? En otros países, en otro continente. Y entonces ellos ya han desarrollado esas habilidades. ¿Por qué el Ecuador tuvo que esperar una situación tan trágica y dramática para poder implementarla? Entonces hoy estamos en escenarios en donde, fíjense ustedes, ayer escuchaba en esta charla que los abogados, hay un grupo de abogados que están en casi todo el mundo, una firma que está en casi todo el mundo trabajando, ha cerrado el edificio más grande que tiene, porque va a implementar el teletrabajo. Va a implementar, ya no necesita tener acumulado a un montón de abogados en todo un edificio, trabajando horas de horas, ¿ven? Produciendo y resolviendo problemas del mundo, ¿ya? Sino que ahora los puede tener en casa sin ningún problema, ¿ya? Y trabajando solo con el cruce de información a través de qué, de los archivos que están en las nubes, de los archivos que... Y con esa facilidad. Y no vamos a tener ni siquiera que imprimir, volver a escribir, o volver a imprimir, volver a hacer eso. De ahí ya va a cambiar completamente, ¿sí? Va a cambiar el mundo, ¿ven? Entonces ustedes tienen que ir hacia allá. Ustedes ya no pueden ser un abogado tradicional, como decían ayer, ¿sí? Ya usted no puede ser un abogado tradicional. Usted tiene que ser un abogado moderno, ¿sí? Tiene que ir a estudiar temas de informática, tiene que estudiar temas de estadística. Fíjense que viene el nuevo pensum y tenemos, ¿no? Estadísticas, creo que hay dos o tres estadísticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que saber manejar los datos, la información, ¿sí? Generar información puntual, específica, tanto trámite, son resoluciones más exactas las que hay que dar. Por eso hay que resolver. Y por eso usted en su mente tiene que pensar que el caso se tiene que resolver. ¿Sí? Por eso usted tiene que ser como yo. Y yo lo aprendí de mi familia. Yo veía que en mi familia que son abogados, ¿no? Materno y paterno. O sea, estoy doblemente cargada de esta profesión, ¿ven? Entonces, por eso es que la amo tanto, ¿ves? La aprendí a amar, pero yo desayunaba, almorzaba y cenaba derecho. Entonces, y reunión que íbamos, ahí hablábamos de derecho. Entonces, y también les dije que mi padre fue juez, ¿verdad? Entonces yo voy a la corte desde que tenía 2 años de edad, me llevaba chiquita y todo el mundo me conoce ahí. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Entonces el abogado tiene que resolver, ¿ves? Tiene que resolver, tienen que saber que no podemos abusar de estos derechos que tienen los ciudadanos, ¿no? Sino que más bien tenemos que hacer planteamientos de solución. Fíjense que yo tengo un caso ahorita justamente en donde vino un cliente y me dijo, ¿sabe qué? Yo ya quiero demandar, ¿sí? Porque claro, en el camino han consultado tanto a otros profesionales, colegas, que no han podido resolver, digamos, en una materia. Entonces yo le dije, debe la oportunidad primero de partir por el punto de partida.
déjeme hacer el acercamiento, ¿sí? Puede ser que la comunicación, fíjense ustedes, el abogado tiene que saber de comunicación, ¿sí? Y además que la palabra y la oralidad es característico nuestra. Entonces, ustedes no pueden ser personas que sean abogados de papel, tienen que ser abogados que se expresen, que realmente puedan desarrollar esta habilidad, este arte de poder convencer, de poder poner orden, porque eso es lo que hacemos. Nosotros cuando administramos justicia, la justicia está para ordenar al ciudadano, está para ponerlo en un lugar en donde le diga, no te metas en problemas, solo tienes que cumplir lo que la norma te dice, ¿sí? Porque las normas son reglas de comportamiento, ¿sí? En diversos escenarios. Entonces, si usted actúa conforme a la norma, usted no va a tener ningún tipo de problema, ¿sí? Tengo una amiga que ella me dice, tú siempre tienes todos los papeles en regla, es impresionante. Le digo, pero claro, porque para eso estudié para ser abogado, pues. Si soy yo la que tengo que dar ejemplo de que tengo orden en mi actuación, ¿verdad? Diaria, pues precisamente para decirle y exigirle a mi cliente que se ajuste a las reglas que deben de hacerse y darle la solución, ¿verdad? Y decirle usted, como no ha cumplido esto, bueno, estos son los pasos que debe hacer para que las cumpla, para que usted revierta su situación, para que usted pueda realmente retomar las actividades que usted quiere realizar conforme a la ley. Ah, ¿qué quiere que hagamos? Bueno, pues tenemos que ser creativos también, ¿sí? Tenemos que ser creativos y saber orientar, ¿sí? A nuestros clientes instrumentando, ¿no? Fíjense que yo cuando mi padre vivía, yo le decía, papi, lo que pasa es que aquí hay gente que te dice cuál es la solución, pero no saben cómo hacerla. Ya dice, es que tal vez tendríamos que poner algo por escrito. Ah, ya, pero ¿cómo se llama ese documento? ¿Es un acuerdo? ¿Es un contrato? ¿Es un convenio? ¿De qué naturaleza tengo que buscarla? ¿Ves? ¿Dónde está en el marco legal, sí, esa respuesta? ¿Sí? Si somos abogados deberíamos saber encontrarla, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes, o sea, por eso necesitamos saber cada institución, para qué sirve y cuál es el piso y el techo, porque solo podemos actuar sobre este espacio, ¿ven? Sobre esas reglas, ¿sí? Porque es la forma en la que debemos manejar el derecho, ¿no? Entonces, por eso es importante y por eso me gusta siempre explicar este derecho de petición, porque este derecho de petición es realmente una de las acciones, digamos, más importantes que puede tener y que se le haya podido reconocer a cualquier ciudadano en nuestra Constitución, ¿sí? Es decir, realmente es el cierre de la garantía de que tenemos una Constitución que funciona, ¿sí? De que tenemos unos derechos que realmente nos dan seguridad jurídica, fíjense ustedes, ¿ya? Que nos dan seguridad, que nos da estabilidad, que nos permite saber que el día de mañana, si alguien atentó contra uno de mis derechos, sí, va a ser resarcido, ¿sí? Va a ser resarcido por la sociedad a la larga, porque quien administra justicia en nombre del Estado ecuatoriano, ¿no? Es decir, todos los ciudadanos han reconocido, ¿sí?, el derecho que tiene ese otro ciudadano que se vio afectado, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, esta parte de los derechos siempre es, digamos, la más importante, ¿sí? Es la más importante. Porque si usted sabe manejar los derechos, usted sabe los límites que tiene. Usted sabe hasta dónde puede llegar. Y saber hasta dónde yo puedo llegar, ¿sí?, hace que sea una persona correcta, una persona ética, una persona que actúa sobre el bienestar y sobre el bien o la buena fe, que también ya les expliqué, ¿verdad? El principio de buena fe que pasa por todo el derecho. Entonces, también
digamos, tengo dentro de este derecho, pues, de hacer algún tipo de reclamación, algún tipo de petición o de algún tipo de recurso, ¿sí? Que ese es el derecho que se reconoce, el derecho a recurrir y el derecho a pedir, a peticionar, ¿sí? Que están ambos, son principios constitucionales, ¿sí? Porque son derechos, ¿ven? Y tienen que estar ahí, nacen de la Constitución, no solamente del Código Orgánico Tributario, nacen de la Constitución, están dentro de la base que solventa nuestro derecho tributario y que obviamente sostiene con los principios constitucionales y legales que hemos visto sobre el derecho tributario. Entonces, eso en cuanto a este derecho de petición. También hay el derecho a quejarse, ¿no? Es decir, a poder, tenemos la posibilidad de decirle a las autoridades de la administración tributaria que algún servidor no está cumpliendo con el debido proceso, no está cumpliendo con sus responsabilidades, atribuciones y funciones que, digamos, la norma le ha dado, ¿no? Entonces, lo que yo le decía, la administración no puede darse el lujo de no recibir a un ciudadano. Fíjense lo que les digo, a un ciudadano, no un contribuyente, es a un ciudadano, ¿sí? Porque aún así, si yo no tengo la categoría de contribuyente, el Servicio de Rentas Internas no me va a cerrar la puerta, porque a lo mejor yo quiero ser un contribuyente, ¿verdad? Y quiero saber, ¿sí? ¿Qué responsabilidades voy a tener? ¿Cómo tengo que sacar? ¿Qué procedimientos? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Nadie me dice nada, yo me imagino, alguien me dijo que vaya al Servicio de Rentas Internas y entro. ¿Ven? Y entonces tiene que haber, por eso hay servicio al cliente, ¿sí? El servicio al cliente, atención al usuario se le llama, servicio al cliente le llaman en las empresas privadas. Atención al usuario es un proceso, ¿sí? Que el Ministerio de Trabajo estableció como un estándar en todas las entidades del sector público, ¿sí? Al igual que el buzón de quejas, ¿ya? Fíjense, quejas, ¿ya? Yo tengo un buzón de quejas, tengo un formulario estándar en donde yo puedo poner la queja, ¿sí? Me voy a quejar. Por favor, présteme el formulario de quejas. Voy a dejar una observación aquí, ¿sí? Y tienen que dársela. Es parte de la función de la administración. Eso tiene que existir. Y se tabula, y se cuantifica, y se evalúa, y se tiene que llamar al ciudadano, ¿sí? A decirle, cuénteme su experiencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque el Estado tiene que dar resultados, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes el perfil de un servidor público, para quienes quieran prestar el servicio público. Quien no tiene la voluntad de poder dialogar, actuar frente a las necesidades que tiene un usuario de la administración pública, pues entonces no sea servidor público, dedíquese a hacer lo que usted quiera, vender empanadas, vender periódicos, hacer lo que usted quiera, ¿sí? O no haga nada en su vida, si no quiere, si no es capaz de atender a un ciudadano, ¿sí? A un ciudadano que le pasan cosas como atentar contra sus derechos, ¿sí? Violentarlos, estar en una situación de desventaja, ¿sí? Que no está ahí porque resulta ser que quiere estar ahí sentado porque va a recibir el aire acondicionado del edificio, ¿sí? De la administración pública, ¿no? No es que no tengo aire acondicionado en mi casa, vengo aquí a sentarme. No. El ciudadano va porque quiere reclamar algo, porque necesita acceder a una información, necesita ser atendido, ¿sí? En sus requerimientos, ¿sí? En sus situaciones, en sus problemas que está, digamos, pasando y que definitivamente no puede dejar de ser atendidos por parte de la administración. Entonces también tenemos en este derecho a dirigir consultas, ¿no? La figura de la consulta, ¿sí? La figura de la consulta es una de las figuras que a mí me encanta,
¿sí? De hecho, es pequeñita su procedimiento, su forma digamos, administrarse dentro de la administración pública, pero es estratégica. La consulta no es otra cosa que ese derecho que tiene el ciudadano precisamente de decirle a la administración, no sé cómo actuar, no tengo conocimiento, o tengo una idea, no tengo todos los elementos que quizás no quisiera traspasar o violentar de tal forma que me pueda poner en una situación de riesgo, de tal riesgo, de responsabilidad penal, por ejemplo, de evasor, ¿sí? Yo no quiero ser un evasor, ¿sí? Yo quiero realmente poder hacer las declaraciones de manera correcta, con la aplicación de la norma, ¿sí? Con todas las condiciones que me permiten los tributos hacerlo. Entonces, esta figura de la consulta es tan estratégica, ¿no? Como les decía, es la oportunidad que tengo de acercarme a la administración tributaria y decirle, ponerle por escrito, ¿no? Porque sabemos que estamos en derecho público y lo vamos a hacer por escrito. Entonces, le pongo una consulta a la administración y le digo, dígame cómo tengo yo, que vendo botellas, ¿sí? Plásticas, cómo yo puedo tributar, por ejemplo, el IVA, ya, por decirles, el IVA. Y entonces le hago un planteamiento, ¿sí? Y le digo, yo creería que la aplicación debe de ser de esta forma y que quizás con la materia prima que yo adquiero para fabricar, ¿verdad? Y armo todo el esquema del problema. Y tengo una duda sobre algún párrafo o componente de la norma que digo, no sé en qué escenario estoy. Puede ser, 1, este escenario, 2, este escenario, y la administración tributaria le va a resolver, ¿ya? Y le va a decir, bueno, si usted tiene tal cosa, tal cosa, tal cosa, como me está indicando, usted debería aplicar A, o debería aplicar B, o debería aplicar A para estos casos y B para estos casos. Fíjense ustedes, hay varios escenarios, ¿no? Entonces, pero les repito, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la finalidad de esta figura jurídica? Es tocarle la puerta a la administración tributaria y decirle, por favor, guíeme. Y la administración tributaria lo tiene que hacer, ¿sí? Y esa es la puerta que le permite entrar, la consulta, ¿ya? La consulta tributaria. Entonces lo vamos a ver cuando veamos la consulta tributaria como institución, ¿verdad? Ahorita estamos, digamos, en el marco general. Y cuando veamos la consulta, vamos a buscar unas consultas tributarias que están en la página web del Servicio de Rentas Internas, en donde ustedes van a poder analizar cómo está estructurada esta consulta y vamos a ir leyendo, digamos, para que ustedes vean la aplicación y la importancia de esta figura, de este derecho que tiene el ciudadano. Ven, que puede ser tan pequeñito, tan descomplicado, y de hecho hay muchas consultas. El Servicio de Rentas Internas absuelve muchísimas consultas, es un departamento muy importante dentro de la administración. O sea, es un departamento de sus estructuras bastante importante, bastante grande, porque los ciudadanos sí hacen el ejercicio de esta consulta. Entonces usted tiene que saber cómo plantear una consulta y finalmente poder aplicar, ¿no?, el resultado de esa consulta. Entonces todo eso lo vamos a ver. Es parte del derecho, de los derechos que se le reconocen a esos contribuyentes. Y luego tenemos el reclamo y los recursos, ¿no? El reclamo es ese derecho que tenemos a apelar a una condición o a una situación que tenemos, ¿verdad? En este caso sería la situación, es la determinación de la obligación tributaria o en las inspecciones, ¿verdad? Que arroja un resultado y que me notifican y que la administración tributaria pues va a resolver y me va a decir, hemos encontrado estas diferencias y consideramos que usted debe de pagarnos o debe de corregir
o de hacer, digamos, las aclaraciones necesarias sobre los tributos que nos ha declarado. Y entonces tengo ese derecho a que sobre esa resolución yo pueda reclamar y decirle, considero, señores de la Administración Tributaria, que usted no ha hecho uso de la información que yo le entregué, o aquí le entrego información complementaria, fíjense, para los recursos puede ser, por ejemplo, para el recurso de revisión, ¿sí? La administración no me pidió tal información, pero si me hubiera pedido esta información, quizás otro hubiese sido el resultado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tengo el recurso, por ejemplo, el recurso de revisión, ¿no? Entonces, tengo derecho a reclamar porque es mi justo derecho, ¿sí? La administración también puede equivocarse, ¿sí? Hay que entenderlo de esa forma. Los administradores o quienes son autoridades, ¿sí? Tienden a tomar una posición en donde no quieren reconocer muchas veces que pueden equivocarse en sus decisiones, ¿sí? El tema es que la equivocación no puede ser de mala fe, ¿sí? Que también puede pasar, ¿no? Como yo digo, la ley no es un instrumento de venganzas personales, y eso es algo que el abogado debe saberlo y debe advertírselo a su cliente, siempre. Si usted va a venir aquí con venganzas personales, mire, mejor búsquese otro, porque yo no estoy para perder el tiempo. ¿Ven? Aquí estamos para aplicar el derecho, la justicia, y si usted tiene un problema que se puede resolver y que vemos que puede tener una solución, encantado de la vida lo resolvemos. Pero si no hay ese camino, sino que es el camino misterioso, porque fíjense ustedes, hay que tener muy buen olfato para poder detectar a veces a estas personas que vienen y lo engañan a uno. Fíjense, yo siempre digo, los clientes mienten, ¿sí? Los clientes mienten y eso es una realidad y uno tiene que saber, ¿ven? Preguntar, y por eso es importantísimo, ven, saber que ahora en la oralidad, las preguntas y contrapreguntas que hay que hacer, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la habilidad del abogado, encontrar la verdad, ¿sí? Puede venir una persona y decir, yo no maté a esta persona, a esta otra persona que está muerta, ¿verdad? Yo no la maté. Claro, por educación, por sentido común, yo no puedo ponerle en duda lo que me está diciendo, debo entender que es la verdad, ¿sí? Pero bueno, la pregunta es, todos los caminos apuntan hacia usted. Vamos a desvirtuar, ¿por qué? ¿Qué hizo usted tal día? ¿Cómo estaba usted vestido? ¿Por qué usted tiene un arma en su casa? ¿Por qué usted, sí? Se la robaron, ¿por qué se la robaron? Sí, lo mismo pasa en cualquier parte del derecho, ¿ven? Sí, tenemos que buscar la verdad, sí, y tenemos que entregarle la verdad al juez para que en ese camino o a la autoridad que esté frente a nosotros, ¿ven? A la administración tributaria. No le vamos a mentir a la administración tributaria, ¿sí? No le podemos mentir. Por eso es que la consulta, y fíjense que vuelvo a la consulta, es tan importante porque es vinculante en el momento en que yo recibo esa respuesta. Y la administración no va a poder cambiar de opinión, porque si dice el día de mañana que yo he aplicado mal, yo le saco la consulta y le digo, usted me dijo que era así. ¿Ven? Garantiza mi derecho, me da seguridad jurídica, ¿sí? Me permite actuar con transparencia, me permite ser un buen contribuyente, un buen ciudadano, ¿sí? Esa es la consecuencia. Entonces, fíjense ustedes, hay que actuar con las herramientas que la ley me da. Entonces, en el momento en que nosotros tenemos que asesorar, ¿sí? Nosotros tenemos que decir, nosotros no le podemos tener miedo a la administración tributaria, ¿sí? Nosotros tenemos que ser personas que pueden abrir la puerta de la administración tributaria y decirles que atiendan nuestros derechos, estos derechos, ¿sí? Luego tenemos obligaciones, ¿sí? Que tiene la administración tributaria, porque la administración tributaria no puede
tampoco pasarse la vida pensando en que es un rey, ¿no? Y que hay que cumplir lo que ellos digan. No, también tiene obligaciones, ¿sí? Entonces, la obligación principal de la administración tributaria, que es la de atender al contribuyente y respetarle estos derechos, pues entonces, digamos, en la otra cara de la moneda, pues la administración tendrá que recibir esas quejas, peticiones, reclamos, consultas y recursos, ¿sí? Habría que verificar si es que no se produce la figura del silencio administrativo o aceptación tácita, que está establecida dentro del Código Orgánico Tributario como aceptación tácita, en la cual pues nos da 120 días para que nos den respuesta a la administración tributaria. Y luego, en el caso de alguna petición, ¿sí?, que por derecho de petición, ahí dice 90 días, pero en realidad con el COA, sí, tenemos 30 días para poder dar respuesta, ¿no?, a nuestros usuarios, digamos, o administrados para poder nosotros tener, digamos, una respuesta por parte de la administración. Y luego que, obviamente, todas estas actuaciones, las quejas, las peticiones, las consultas, los reclamos, los recursos que hayan sido presentados, pues, deben de estar debidamente motivados en algún tipo de resolución, es decir, en la respuesta que nos dan en un oficio o en un acto administrativo resolutivo o de resolución, ¿verdad? Una resolución administrativa que debidamente motivado dice el por qué acepta o no acepta, digamos, lo que digamos, pueda estar en conflicto con la administración tributaria en la relación tributaria que hemos visto, sujeto activo, sujeto pasivo de la obligación. Bueno, en el derecho de petición dice si cabe el silencio administrativo, ¿sí? En el tema de que cualquier ciudadano pueda pedir, pues no sé, por ejemplo, yo voy y pido y digo, certifíqueme que yo me registré, en qué fecha me registré en el RUC, ¿ya? Eso es un derecho de petición, ¿sí? No me dan respuesta, pues entonces yo puedo ir, digamos, a hacer uso de mi derecho de petición, ¿verdad? Y demandarlo a través de la Corte Constitucional, en donde le digo, bueno, es mi derecho de petición, ¿no? Porque ha sido afectado, aquí se ha producido, o puedo ir al contencioso administrativo como acto administrativo, ¿verdad? Y decirle, ¿sabe qué? Se ha cumplido el silencio administrativo. Bueno, en este caso no va a producir ningún tipo de efecto, ¿no? Pero puede ser quizás en otro acto más importante que verdaderamente tenga la afectación de un derecho, ¿no? O sea, solicitar algo, pero más bien era como para poderles graficar cómo es el derecho de petición. Es decir, cualquier ciudadano puede acercarse a pedir información, ¿no? Obviamente, información relacionada con usted. No, no vamos a pedir la información, dígame cuánto tributa certifíqueme cuánto tributa el presidente de la República o fulanito Pérez, ¿sí? Ese tipo de información, pues, simple y llanamente no está dirigida, pues, correctamente y tendrá que ser reclamada o, digamos, solicitada, requerida por quien realmente tenga interés, ¿no? Entonces, eso en ese sentido. Bien, nos vamos a quedar hasta ahí. Fíjense que ya se me ha pasado el tiempo, pero los veo tan interesados que yo digo, bueno, vamos a seguir. Chicos, tenemos actividades en nuestra plataforma, ustedes saben. Me comentó no es Yanina, pues es Yanaina. Bueno, y ella me llamó y me explicó que había pues este tema
de las horas, ¿no? Porque como entramos, pues ustedes pueden ver que se nos toma muchos minutos, casi 15, 20 minutos para poder acceder a la plataforma. Y como tenemos una hora, ¿no? Hoy día, bueno, tenemos dos, pero tenemos una hora, en los otros días se supone que son 30 minutos de clase y los otros 30 minutos para hacer una actividad. Y esa es la actividad que yo programo siempre, que es una pequeña lección para, digamos, poder completar nuestra hora de clases. Y bueno, supe que tuvieron algunos inconvenientes porque, claro, como terminamos con las justas, tienen otras clases. Lo comprendo perfectamente y se las he reactivado. Así que por favor realicen las dos lecciones que tenemos el día de hoy. El de la lectura son 10 preguntas que están súper fácil de... Ustedes ya con todo lo que han venido estudiando y que hemos venido viendo, las van a poder contestar rapidito. Ya, tómenlo a conciencia, está abierta la lección, está abierta hasta las 3:30, me parece que se las dejé. Por favor, no dejen de hacer su actividad, ¿ya? Y bueno, y con usted termino esta semana, nos vemos la próxima semana, Dios mediante, y que viva nuestra ciudad Guayaquil. Que disfruten el feriado. Gracias, mi doctora. Hasta luego. Gracias. A ustedes, gracias. Gracias por estar aquí. Hasta el lunes. Cuídense. Gracias, mía. Hasta el lunes. Hasta el Mira, una lunes. consulta, la elección es solo para los que no avanzaron a dar ayer. Claro, si tú ya O lo sea, hiciste, está registrado solamente he reaperturado, sí, he porque también ampliado van a esto. estar disponibles. Sí, recuérdate, no te sale disponible porque tú ya lo hiciste. Si tú ya lo hiciste, no te va a salir disponible porque solamente pueden hacer un solo intento, no pueden volverla a hacer. Entonces, por eso es. Así que por eso mucho cuidado, contesten bien, no van a mandar sin contestar nada. Listo. Chao, chicos.